Muy bien, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Hoy volvimos al escenario original, pero podemos volver al fondo blanco otra vez en cualquier momento. Tomamos el texto que se encuentra en Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Nosotros a lo largo de toda la cuarentena hemos hablado de que el Señor quería tratar con nosotros, que Dios permitió toda esta situación para tratar con su iglesia. Y tenemos que decir que Dios es un Dios de mucha paciencia, porque Él ve muchas cosas en nuestras vidas. Estoy hablando en términos general, la iglesia de Cristo, que tienen que ser modificadas. Y el Señor con mucha paciencia nos esperó. Algunos se dieron cuenta en el camino, pero otros no. Entonces cuando esto se hace demasiado grande, demasiado masivo, ¿qué quiero decir con esto? Que muchísima gente de su pueblo se está alejando despacito del Señor, entonces Dios toma una decisión drástica como la que estamos viviendo hoy con el tema del coronavirus o del COVID-19. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Porque cada vez que el pueblo de Dios tiene una estabilidad económica, se alejó del Señor. Siempre fue así. Toda la historia de Israel, cuando Israel estuvo bien económicamente, cuando Israel pasó por un periodo estable, bueno, lentamente se empezó a alejar del Señor, y eso fue lo que pasó sobre todo acá en la iglesia en la República Argentina. En la década del 80 nosotros éramos una iglesia muy humilde, muy escasa, con muy poco poder adquisitivo, salvo algunas congregaciones contadas con los dedos de una mano, tenían un fuerte poder económico, pero la mayoría eran realmente iglesias muy económicamente con poco dinero, ¿sí? Pero en la década del 80 teníamos la bendición del Señor. Dios obraba de una manera sorprendente, milagros, cosas maravillosas que sucedían. Bueno, esto comenzó a cambiar una vez que la bendición de Dios llegó a los bolsillos de los cristianos comenzaron a enfocarse más en adquirir, en tener, en pasear, en tener una vida más afirmada a las cosas de este mundo que la búsqueda que teníamos por allá por la década del 70 y el 80 sobre todo. Entonces esto comenzó a mermar la espiritualidad de la iglesia, ¿sí? Y bueno, vemos acá en el versículo 20 del capítulo 10 de Isaías estas palabras que se ajustan a esto que estamos mencionando como un hecho histórico. Dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, en el Santo de Israel. El pueblo de Dios en aquel tiempo era muy tentado con Asiria. Asiria era un imperio que estaba en ascenso, que crecía, era un imperio que realmente conquistó todo, porque era un ejército muy fuerte, muy férreo, muy sanguinario también, tendríamos que decir. Y bueno, de alguna manera era el imperio que gobernaba el mundo por aquel entonces. Entonces mucha de la gente de Israel, en vez de mirar en Dios, vieron en Asiria como una nación para establecer lazos, porque les convenía, ¿sí? Tanto económica, políticamente, claro, pero ellos también en esa relación lo que querían era influir con su religión. Era un costo muy alto. Sin embargo, Israel comenzó a aceptarlo, ¿sí? Y de alguna manera ellos comenzaron a vivir una vida otra vez alejada del Señor, pero afirmados en la idolatría. Entonces Dios tuvo que permitir una situación tremenda. Esa nación a la cual ellos tenían esperanza, se les dio vuelta.
la situación se dio vuelta de cuajo. Y entonces aquel que podía ser una alternativa de progreso para ellos, sobre todo en la defensa de algunos ejércitos que tenían alrededor de la nación, ¿sí? Si ellos hacían una alianza, bueno, se hacían alianza con el más grande, todos los que estaban alrededor no le iban a molestar. Sin embargo, Asiria se dio vuelta y en determinado momento vino contra la tierra de Israel, destruyó el reino del norte y llegó hasta los límites, hasta los mismos muros de Jerusalén del reino del sur. ¿Sí? Así que acá estamos viendo cómo el Señor permite que aquella situación que era una esperanza para Israel terminó siendo el conflicto más grande. Y eso es lo que muchas veces el Señor permite. Cuando el pueblo de Dios deja de mirar a Dios y empieza a mirar otras cosas, lo que Dios hace es que aquello donde ponen su esperanza, que es en la economía, es en montones de cosas de este mundo, se les da vuelta como una taba, se da vuelta completamente, para que la persona pueda mirar a Dios otra vez y pueda darse cuenta que el único confiable es el Señor, que las cosas de este mundo se dan vuelta y no anuncian, no preavisan, no te preparan. Directamente las situaciones cambian y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Son otras las personas que toman las decisiones, son otras las circunstancias que terminan tomando las decisiones y nosotros no podemos hacer otra cosa que volver a mirar al Señor con todo nuestro corazón, a derramar lágrimas delante de su presencia y a reconocer que nos equivocamos un día, que pusimos nuestra esperanza en cosas terrenales, en cosas materiales, que pusimos nuestra esperanza en situaciones que tienen que ver con lo afectivo, que pusimos nuestra esperanza en desarrollar una vida aquí en la tierra, pero todo eso de un día para el otro se dio vuelta, todo eso de un día para el otro cambió 180 grados, y hoy nos encontramos que el único que está a nuestro alrededor, al quien podemos extender nuestra mano otra vez, es el Señor. Y esto le pasó en la historia del hijo pródigo, ¿sí? Que él creyó que el mundo lo iba a abrazar y él se fue al mundo con el dinero que el padre le dio de su herencia. Claro, pero el mundo un día se dio vuelta. Cuando él no tuvo más dinero, no tuvo más amigos, no tuvo más gente a su alrededor, no tuvo más risa, no tuvo más alegría, no hubo más comida, no hubo más bebida, no hubo nada, porque ya no tenía dinero en el bolsillo. Entonces fue a terminar dándole de comer a unos chanchos allí en una granja. En ese lugar él reconoció que no había mejor lugar que estar en la casa del Padre. Ese Padre es Dios. Y ese hijo pródigo somos muchos de nosotros, que en algún determinado momento de nuestras vidas decidimos tomar otro camino, afirmados en lo económico, afirmados inclusive en los ídolos, en imágenes, en estatuas de yeso, de madera, que no hablan ni oyen. Y hemos puesto nuestra confianza en ellas. Y hemos dicho, bueno, gracias a ellos estamos en esta situación. Pero todas esas cosas se dan vuelta. Se dan vuelta. En determinado momento el Señor permite que todo se nos dé vuelta para que pongamos nuestra mirada en Dios, en el Dios vivo, en el Dios que está a nuestro lado, que siempre estuvo a nuestro lado. A veces un poquito más alejadito para que nosotros tengamos libertad de decisión y que nuestras decisiones que no fueron sabias nos hagan entender que la única respuesta para nuestra vida es el Señor, que el único que va a estar con nosotros todos los días es el Señor. Por eso ese mismo Dios al pueblo de Israel le dijo, bueno, yo permito que Asiria venga contra ustedes y haga desastres, pero de esta situación ustedes van a aprender a no apoyarse nunca más. Nunca más se van a apoyar en Asiria. Nunca más se van a apoyar en Asiria, sino que se van a apoyar de verdad en el Santo de Israel. Las situaciones que vivimos, mis hermanos, lo venimos diciendo prácticamente
desde el comienzo de la cuarentena son un trato de Dios para nuestras vidas, para que no nos apoyemos más en esperanzas ilusorias, en situaciones, en personas, en ídolos, en determinadas situaciones que tienen que ver con lo económico, con lo emotivo, y que nos apoyemos de todo nuestro corazón en el Señor, porque el Señor nunca, nunca, nunca nos va a fallar, nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, siempre va a estar a nuestro lado. Hay momentos que hace silencio, pero Él está allí a nuestro lado para ayudarnos, para sostenernos, para bendecirnos, porque Él nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días aquí en la tierra, pero también prometió que preparó un lugar allá en los cielos para cada uno de nosotros. Vamos a orar en este día. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, porque tú estás a nuestro lado siempre. Señor, y todo esto que estamos viviendo es para enseñarnos muchas cosas. Señor, a Israel le tocó aprender que no tenían que apoyarse más, Señor, en personas o en imperios, sino que tenían que apoyarse solamente y exclusivamente en ti. Señor, que esto también suceda en cada uno de nosotros, que después de esta cuarentena de la cual estamos despacito saliendo, Señor, podamos aprender que no hay otro como tú, Señor, que no hay esperanza como la tuya, que no hay Dios como tú, Señor, que podamos romper todos los ídolos que tengamos, todas las estatuas que tengamos, Señor, que las podamos quebrar, que las podamos quemar, Señor, para adorar solamente al Dios vivo, el Dios que no se revela a través de las imágenes, sino que se revela a través de la persona del Espíritu Santo, el cual está todos los días con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.